Este año empezamos bajo el tema y también bajo una serie. Dios nos habló de que este es un año de nuevos comienzos para todo el mundo. Y eso implica muchas cosas. Y también iniciamos una serie que se llama Nuevos Comienzos. Y la parte número 1, que la dimos la semana pasada, se llama Disciplinas Espirituales. Nosotros cerramos el año con una serie que se llamó Cambios Profundos. Cambios reales. Para yo cambiar realmente, el cambio no tiene que ver con un cambio de comportamiento, sino con un cambio de los anhelos que tiene mi corazón. El foco no debe estar en cambiar comportamiento, sino en cambiar lo que mi corazón ama. Y luego de ahí hablamos de muchas otras cosas. Esa serie completa ya está subida al canal de YouTube de la iglesia. Yo les invito a que la revisen nueva vez. Entonces, para yo poder tener un cambio real en mi vida, para yo entrar en lo nuevo que Dios trae, ese cambio tiene que darse. Y de la única forma que ese cambio se da es cuando nosotros ejercemos la parte que nos corresponde a nosotros. O sea, quien nos cambia es Dios por medio del Espíritu Santo, pero es mi responsabilidad yo hacer lo que tengo que hacer para que el Espíritu Santo pueda hacer su obra en mí, porque Dios no se impone a nadie. Dios transforma a la persona que no solo quiere, sino que se pone en la posición de ser transformado. Y para ser transformados, nosotros tenemos que entrar en una serie de disciplinas espirituales. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de crear nuevos hábitos. Esto es una pregunta retórica, pero yo estoy seguro que aquí hay mucha gente que no lee su Biblia todos los días. Aquí hay mucha gente que ni siquiera ora todos los días, saca un tiempo para orar y conversar con el Señor, excepto cuando va a comer o quizás cuando va en el carro. Eso está bien, pero de lo que yo hablo es de sacar tiempo para usted tener una relación con Dios. Yo estoy seguro que aquí hay personas que no ayunan regularmente, excepto quizás cuando la iglesia dice vamos a hacer un ayuno todo el mundo junto, como de hecho así estamos en un ayuno de 21 días, ya pasó la primera semana, estamos entrando en la semana 2 y 3. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido es que lo que yo pienso afecta mis acciones y mis acciones afectan los hábitos que yo desarrollo. La vida de una persona es el resultado de los hábitos que entretiene. Lo voy a decir de nuevo. La vida de una persona es el resultado de los hábitos que establece en su vida. ¿Cuáles son los hábitos que tú tienes en tu vida? ¿Y hacia dónde te están llevando o te pueden llevar esos hábitos? Una persona que no tiene el hábito de estudiar la palabra, esa persona no va a lograr conocer a Dios. Toda relación tiene que ser recíproca. Yo hablo, yo escucho. Y de la forma que Dios me habla a mí y te habla a ti, entre otras cosas, es a través de su palabra. Por ejemplo, nosotros lanzamos un reto. Vamos a ver. Muy bien, excelente. Cuando usted lee la Biblia, como Dios fue que escribió eso a través de los hombres que utilizó, para el que no sabe este dato, déjeme decirle, la Biblia fue escrita por más de 40 autores en un periodo de 1500 años. Hay personas que nunca se conocieron. Sin embargo, lo que cada quien escribió, cuando se juntó en lo que nosotros llamamos Biblia, tiene una sincronización perfecta. Y sin embargo, no se conocieron. ¿A qué se debe eso? A que el autor de esos libros fue uno solo, fue Dios. Y utilizó la mano de 40 hombres que vivían en continentes diferentes e incluso
eran de nacionalidades diferentes. Tú y yo podemos conocer a Dios si estudiamos la Biblia. Ahora, ¿cuál es el problema que hay hoy en día? El problema es el siguiente. Mucha gente que está aquí no tiene deseo de leer la Biblia. Mucha gente que está aquí, leer la Biblia no es su prioridad. ¿Cómo yo lo sé? Porque eso pasó conmigo. Aún yo siendo cristiano, leer la Biblia no era mi prioridad. Yo tenía que forzarme para poder hacerlo. ¿Cuántos de ustedes les gusta beber medicamentos? ¿Cómo que te gusta beber con medicamentos, mujer? A mí no me gusta beber medicamentos, pero está bien. Hay medicamentos que son malos al paladar. Pero si usted es diagnosticado con una enfermedad y tiene que beberse ese medicamento para poder ser curado, usted tiene que forzarse a tomarlo a pesar de que no quiera. ¿Por qué? Porque es algo que a usted le conviene. Si hay algo que a cada ser humano de este planeta le conviene, es conocer a Dios. Y una de las formas de conocer a Dios es estudiando su palabra. ¿Cómo yo lo hice? Simple. Lo que yo hice fue que oré para que Dios pusiera el deseo de estudiar su palabra, pero no me quedé sentado. Yo oraba y entonces me forzaba a coger 10 o 15 minutos diarios para estudiar la palabra. ¿Cuál fue el resultado? Cuando tú oras y accionas, Dios actúa. Dios actuó en mí y ahora, así como usted o muchos de ustedes esperan llegar a la casa para conectarse a esa serie de Netflix que usted está viendo, eso pasa conmigo con la Biblia. Y eso pasa conmigo porque Dios puso el deseo. Yo quiero aprovechar cada momento para seguir los planes de estudio bíblico que yo tengo. Porque cuando yo lo hago, Dios se me revela a mí. Yo no tengo ese deseo porque yo soy buena gente o más buena gente que ustedes. No, ese deseo Dios lo puso en mí. Porque yo oré y estoy tomando acción todos los días. Pues bien, entonces, la semana pasada hablamos de desarrollar en esta serie 5 disciplinas espirituales que nos van a ayudar a crear hábitos que van a cambiar nuestra vida. Esas 5 disciplinas son la meditación, la oración, el ayuno, la sobriedad y la confesión y adoración. Y dijimos que a lo largo de la serie vamos a estar desarrollando cada uno de ellos. La semana pasada hablamos sobre la meditación. Para que algunos de ustedes no se confundan, yo no estoy hablando de meditación trascendental. Yo estoy hablando de algo que dice la Biblia. De hecho, la semana pasada también hablamos de que cada uno debería seleccionar un verso para que se enfoque y medite en ese verso durante todo el año. ¿Cuántos hicieron eso? ¿Cuántos lo tienen? Solamente para saberlo. Bueno, pues le comparto el mío. El mío, lo voy a leer de esta versión. El mío dice así: que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Ese es mi verso de este año. Fíjense que aquí habla de meditación. Meditar, dijimos la semana pasada, es pasar más tiempo repensando en algo. En este caso, en la palabra de Dios. Pero no voy a entrar en detalle. La serie, esa parte va a ser puesta en YouTube. Hoy vamos a seguir con la parte 2 de esta serie. Y hoy vamos a comenzar hablando de la disciplina número 2, que es la de la oración. Aunque usted crea que usted sabe orar, póngale atención porque esto va a ser de mucha importancia. Bien, el propósito de adquirir disciplina espiritual es relacionarme más con Dios. Es impresionante que usted puede vivir en este mundo, Dios está en todas partes y usted no tener ningún tipo de relación con Dios. Decir yo creo en Dios no es tener una relación con Dios, porque la Biblia dice que el diablo cree en Dios y tiembla. Oración no es otra cosa que conversar con Dios. Yo hablo con Él
y luego hago silencio para que Él hable a mi corazón. Yo hablo con Él y luego estudio la Biblia, y en la Biblia, que está su palabra, Dios también me responde de esa forma. Cuando nosotros oramos en la tierra, estamos intercediendo en el cielo para que lo que se hace allá se haga aquí. Hay una relación muy importante entre la oración y el discipulado. El discipulado es una invitación que Jesús le ha hecho a toda la humanidad. Él invita a todo el mundo a convertirse en su discípulo. O sea, desarrollar la disciplina de los comportamientos que Él siempre siguió mientras estaba aquí en la tierra. La multitud, cuando usted va a diferentes lugares y la gente sabe que tú eres cristiano, por ejemplo, en la época de Jesús, la multitud le pedía que hiciera milagros. Una vez lo agarraron y le dijeron, creo que fue uno de los Herodes que le dijo, pero tú eres el famoso Jesús, hazte un milagrito ahí para yo verlo. A la gente le gusta eso, porque la multitud no pensante generalmente pide milagros, pero los discípulos quieren aprender a hacer milagros. La multitud normalmente quiere que oren por ellos, piden oración. Los discípulos le dicen al Señor, por favor, enséñanos a orar. En Lucas capítulo 11, verso 1, dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Yo estoy hablando sobre la oración ahora. A orar se aprende orando. Y hay una oración modelo que todo el mundo conoce, como la oración del Padre Nuestro. Esa oración, más que ser una oración literal, es una estructura de orden y de cómo nosotros podemos y debemos hablar con el Señor. La oración es la llave maestra. Una llave hable. Es la llave maestra para que el reino de Dios se manifieste aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo uno puede crecer en la oración? Yo les voy a compartir en base a lo que a mí me funcionó y le ha funcionado a mucha gente. Cuando yo lo documenté y comencé a preguntarle a pastores, a diferentes gente, ¿cómo es que tú eres una persona de oración hoy en día? Más o menos yo tomé de esos elementos y es lo que estoy plasmando aquí. Primero, agende un horario. Aunque yo oro en cualquier momento, para empezar, siempre es bueno tener un horario específico en el que usted va a orar. Eso te va a ayudar a desarrollar el hábito. Número 2, prepara un ambiente para la oración. Si bien es cierto que yo tengo mi ambiente para orar, yo también oro en el carro, oro cuando estoy en medio de mucha gente. Pero de nuevo, para crear el hábito y para que tú puedas establecer esa conexión, prepara un ambiente, que eso tiene que ver con escoger un lugar donde tú puedas estar tranquilo, sin el celular. ¿Por qué la tranquilidad? Porque la mayoría de las personas en este planeta están sumergidos en la bulla del día a día. El ruido de todo lo que nos rodea hace que para muchas personas se le haga difícil escuchar la voz de Dios. Yo prefiero el silencio, pero debo decirles que yo puedo estar, y no es que siempre me pasa, pero yo puedo estar en el lugar, en el estadio de béisbol, por ejemplo, o mirando un partido de fútbol con los muchachos, y ahí mismo yo puedo escuchar la voz de Dios y me conecto fácilmente. Pero es porque yo he practicado esto y Dios me ha ayudado a que mi corazón se haga sensible a su presencia que está en todas partes. El ambiente es importante. Busca orar, no para crecer en la oración. Oye bien esto. Busca orar, no para crecer en la oración, sino para crecer en el conocimiento de Dios.
En Efesios 1:17 dice lo siguiente: y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Esta fue una oración que Dios puso en el corazón de un hombre, porque lo que a ti y a mí más nos conviene es conocer a Dios. Número 3, escribe lo que Dios te habla. Y esto tú lo puedes hacer con una libreta o grabándolo. Yo usaba una grabadora antes para grabar en audio porque es más fácil, es más rápido. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando tú tienes una libreta con las cosas que Dios te va revelando, cuando pasa el tiempo y Dios comience a cumplir promesas en tu vida, tú te vas a dar cuenta de que Él ya te lo había avisado. Eso aumenta mucho la fe de una persona. Y número 4, haz una lista de puntos de oración. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando tú vayas a orar, tú pones puntos de oración que sean relevantes para ti. Por ejemplo, uno de mis puntos de oración es: Señor, ayúdame a convertirme en una persona de un solo deseo. ¿Cuál deseo? Que mi deseo más grande sea buscar y conectarme con Dios siempre. Otro punto relevante para mí es orar por mi familia. Y yo oro por mi esposa, por cada uno de mis hijos, por cada una de mis hijas, por cada uno de los nietos, por las esposas y los esposos, por nombre, todos los días. Por cada uno de ellos. Otro punto importante de oración para mí es orar por todos mis hermanos de Casa del Altísimo. No, yo no oro por nombre específico de cada uno de ustedes. Yo oro a nivel general y les voy a decir algo. Cuando yo estoy orando por la iglesia, generalmente Dios me trae rostros de personas. Y a mí siempre me ha impresionado eso, porque yo sé que es que Dios está pendiente de esas personas. Otro punto importante para mí es orar por la nación de la República Dominicana. Orar por el presidente de la República para que Dios le dé sabiduría. Yo oro también estos días para que Dios nos regale un nuevo templo. Nosotros vamos, Dios mediante, a un templo que es alquilado, pero el anhelo de nuestro corazón es que Dios nos dé uno propio. Otro punto importante para mí, para orar, es orar el salmo que Dios, el verso que Dios me dio para este año. Y eso yo lo hago varias veces al día. Señor, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Mi Señor y mi Salvador, mi protector, todo el tiempo. Las palabras que salen de su boca vienen del corazón y las palabras pueden traer vida o muerte. Así que tenga mucho cuidado con lo que usted habla y con lo que usted le habla a las personas, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Esos son ejemplos de puntos de oración. ¿Significa eso que yo limito mi oración a los puntos que yo tengo? No, porque yo me aseguro de orar por esos puntos porque para mí son relevantes, pero también yo dejo que el Espíritu Santo me guíe en oraciones espontáneas. Muy bien. Tipos de oración. Esto no es una clase profunda, pero eso es una de las disciplinas que tenemos que desarrollar. Número 1, la oración de acción de gracias. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que dar gracias en todo momento. La oración de gracia, la persona agradecida, la persona que manifiesta agradecimiento, es una persona que conoce a Dios a un nivel íntimo muy grande. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas solamente piden, piden y piden, porque su vida se circunscribe solamente a su propia existencia. Cuando usted ve una persona que solamente está pidiendo y nunca agradece ni a sus padres, ni a sus hermanos, ni a la gente que le sirve, eso es una persona que no tiene una conexión con Dios.
A los hijos que viven con sus padres, eso es parte de la honra que Dios dice en el cuarto mandamiento, creo. Honra a tu padre y a tu madre. Yo conté hace mucho tiempo que yo me fui de mi casa antes de casarme, me fui a vivir para los Estados Unidos. Y mientras yo estaba allá, en un entrenamiento, algo me llevó a la experiencia de poner en perspectiva todo lo que mis padres habían hecho por mí. Y yo creo que yo entré en esa perspectiva porque ahora yo tenía que pagar mi propio apartamento, mi propia electricidad. Si yo no cocinaba y compraba comida, yo no comía, literal. Y en esa época en Nueva York, no era de que tú estabas con hambre y tú ibas, déjame coger pan de José Gabriel, a ver qué él tiene. Allá no se usa eso. Allá usted no come, usted se embromó. Y eso a mí me chocó. Y yo dije, wow. Yo como, yo disfruto de la electricidad, tengo un techo y yo tengo que fajarme para eso. Y en ese momento Dios me trajo a mis padres y todo lo que ellos habían hecho por mí. Las personas merecidas nunca van a ser felices. Los de ustedes que trabajan y viven con papi y con mami, todavía, y papi le paga el techo donde usted vive, le paga la electricidad, la comida que usted se come, denle gracias a Dios por sus padres. Sean agradecidos con sus padres. Como yo le decía a mis hijos, los que están casados, muchachos, ustedes trabajan, aprovechen, ustedes tienen una beca full. ¿Tú sabes lo que tú ganas dinero y no tienes que pagar alquiler, ni electricidad, ni comida? El que no tiene nada de eso gana más que el que trabaja porque puede ahorrarlo todo. La Biblia dice que Dios le da a cada quien según lo que Él determinó. Pero hay que ser agradecidos. La oración de agradecimiento nos permite reconocer y valorar todos los favores que hemos recibido. Número 2, la oración de confesión, importantísima. Todos los días, cuando usted tiene que hacer en su reflexión, en su meditación de la palabra, usted tiene que tener ese momento para decirle al Señor, como le dijo el rey David, examina mi corazón y muéstrame lo que no te agrada. ¿Para qué? Para yo reconocerlo y confesarlo. El que no reconoce no tiene oportunidad de crecer espiritualmente. Lo contrario de una persona que reconoce es una persona que culpa a otros. Reconocer y confesar pecados. Una oración que tiene que ocurrir todos los días. Número 3, la oración de intercesión. Esto es cuando usted se pone a orar por los intereses de otra persona, no los suyos. Dios le ha dado un don especial a ciertas personas de que la pasión de ellos es orar por otra gente. Aquí tenemos unos cuantos y gracias a Dios que los tenemos, porque si no fuera por esas oraciones nosotros no estuviéramos aquí. Saque tiempo para orar por otra persona, no solamente por usted. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo, Señor, muéstrame a alguien de aquí de la iglesia o algún amigo para orar? Y usted sacó tiempo para eso. Todo lo que uno siembra, uno va a cosechar. Hay muchos tipos de oración. Y número 4, que es la oración que más nos gusta a todos, la oración de petición. Es pedir por nuestras necesidades. En Mateo 7, verso 7, Jesús hablando con la multitud, les dijo este principio, este secreto. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. La Biblia, la Reina Valera dice, pide y se te dará, busca y encontrarás, toca y se te abrirá. Pero en la traducción del griego, lo que habla es, no que pidas una vez, sino que sigas pidiendo. Esa es la disciplina de la oración. Y la hemos dejado de ese tamaño, precisamente para que usted, que ya supuestamente conoce de oración, pues refresque algunos principios, y el que no, pues aprenda algo. Vamos a la disciplina número 3, la del ayuno, que es donde estamos. Disciplina del ayuno. Les voy a dar una definición de ayuno que muy pocos quizás han escuchado. Cuando yo la escuché, a mí me impactó.
el ayuno es tener hambre de Dios. ¿Por qué razón una persona se privaría de alimento y pondría su cuerpo a pasar hambre? Bueno, hoy en día lo quieren hacer famoso, el ayuno intermitente, y lo que está detrás de todo eso son los cuadritos, el verme bien, verme fit. Pero hablando de lo que a Dios le agrada, el ayuno espiritual del que estamos hablando, lo practica toda persona que tiene hambre de Dios, que quiere conocerlo más, que no quiere que sea una figura distante o un personaje religioso, sino que quiere entrar en contacto con la realidad de que Dios es. Y para los jóvenes que dicen, yo voy a ayunar de redes sociales, voy a borrar mis redes sociales, yo voy a ayunar del PlayStation, yo voy a ayunar de no ver series bíblicas. Déjeme decirle, la palabra ayuno en hebreo es la palabra, se escribe T-Z-U-M, Zoom, y significa literalmente tapar la boca. Uno puede tapar la boca para varias cosas. Uno puede tapar la boca para no comer y también puede tapar la boca para no hablar. Pero a lo que se refiere esta palabra, el ayuno en su forma práctica es yo restringirme de alimentos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de conocer a Dios. Cuando nosotros ayunamos, la carne se debilita. Y cuando la carne se debilita, cuando somos débiles, entonces el poder de Dios, del Espíritu Santo, se manifiesta más intensamente en nosotros. El ayuno no es una práctica para torcerle el brazo a Dios. Voy a ayunar para que Dios me dé un trabajo, creyendo que por yo pasar hambre, algo le va a tocar la puerta a Dios para que me consiga el trabajo. No tiene nada que ver con eso. Nosotros ayunamos y oramos, van de la mano, porque cuando yo pongo mi cuerpo a pasar hambre, acuérdense que en la Biblia el crecimiento espiritual está relacionado con el crecimiento de la carne. Son opuestos, dice la palabra de Dios. Cuando una persona camina en la carne, o sea, cuando una persona vive su vida para satisfacer los deseos de su carne, ¿ustedes no han oído? Hoy se bebe. Ajá. Ponte a beber. Unas alturas de comida, tomar alcohol hasta emborracharme, usar drogas, pornografía, sexo fuera del matrimonio. Todos esos son deseos carnales. Y el que practica eso, la Biblia dice en Romanos 8, esa persona no puede, no tiene la capacidad de agradar a Dios. No puede, simplemente no puede, no se puede. Cuando una persona entra en esta realidad de que si yo camino en la carne, entonces mi espíritu se hace chiquito, pierdo la capacidad de yo relacionarme con Dios. Y en principio, admito que fue una conversación que yo tuve conmigo mismo y con Dios. Señor, pero que hay tantas cosas buenas en este mundo, ¿por qué hay que prohibir las cosas buenas? Y era que yo no entendía, Dios es espíritu. Cuando usted comienza a practicar la disciplina del ayuno y la oración juntos, usted va a tener una experiencia tan grande y tan íntima con Dios, que usted va a empezar a poner en perspectiva Dios versus los placeres de este mundo. Y se va a dar cuenta que usted, su yo, o sea, su espíritu dentro, va a comenzar a forzar a su alma para que se someta más a Dios, porque no hay placer más grande en el universo que tener una relación íntima con Dios y caminar guiado por su espíritu para hacer su voluntad aquí en la tierra. No la hay. Y la Biblia dice, los que andan en el espíritu harán las cosas
que al Espíritu le agrada, que son, dicho sea de paso, las que a Dios le agrada. Estoy parafraseando. Pero los que andan en la carne no pueden hacer las cosas del Espíritu porque son opuestas. Por lo tanto, el ayuno es una forma práctica de yo someter uno de los deseos más grandes de mi carne, que es el del alimento, el de la comida. ¿Qué pasa cuando usted está en ayuno? Que sus sentidos espirituales se despiertan. En esa debilidad que produce el ayuno se manifiesta el poder de Dios. Mire cómo lo dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9. Esto es Pablo relatando que él tenía un aguijón en su carne y que él le dijo a Dios que se lo quitara. Quítame este problema. Y Dios le dijo, no, quédate con él. ¿Por qué Dios no se lo quitó? Aquí lo dice. 2 de Corintios 12, 9, nueva traducción viviente, dice: cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Cuántos quieren que el poder de Dios actúe a través de usted? ¿Cuántos de ustedes les gustaría que lo inviten a un hospital a ver un enfermo y que usted ore y que el enfermo se sane? ¿Cuánto le gustaría eso? Eso está disponible hoy en día. Y eso no es algo que nosotros podemos hacer. Esto es algo que Dios hace a través de la persona que tiene su vida dispuesta para Dios. Una persona que de manera intencional debilita su carne. Jóvenes, les doy un consejo. ¿Cuántos quieren un consejo? Dejen de tener sexo fuera del matrimonio. Deje el sexo para cuando usted se case. Eso es muy radical. Hay muchos países y muchas culturas. Yo no sé cuál cultura tú quieres, pero tú quieres hacerle caso a Dios o tú quieres hacerle caso a la cultura de este mundo. ¿Cuál tú quieres? Tú no puedes pretender vivir en este mundo tomando tus decisiones, metiéndote en problemas para luego venir donde Dios para que Él resuelva un problema creado por una decisión que tú tomaste. No funciona así. Dios no es un genio en una lámpara. Esa concepción de que yo tengo mi vida y, como dicen los mexicanos, Diosito, ya tú sabes qué. Dios no es nuestro esclavo para que Él cumpla como un genio nuestros deseos. Es todo lo contrario. Dios es el rey del universo. Él tiene un plan grande y Él, en su deseo y en su amor, nos ha invitado a nosotros a formar parte de ese plan. Y para nosotros formar parte de ese plan, nosotros tenemos que tomar la decisión correcta. Montarnos en el tren, en el barco de Dios, de hacer lo que Él quiere, no al revés. Y Él dice que el que sigue los deseos de su carne, pornografía, sexo fuera del matrimonio, masturbación. Pastor, ¿dónde dice la palabra que uno no puede masturbarse? Léase a Gálatas 5:19, que habla, las obras de la carne son idolatría, pleitos, etcétera, etcétera. Y luego dice, y otras cosas parecidas. Si usted quiere saber si algo es bueno o malo, cuando usted lo esté haciendo, hágase la siguiente pregunta. ¿Esto que yo estoy haciendo glorifica a Dios? Cuando yo me hice esa pregunta dije, Hay alguien en este salón a quien Dios le está diciendo, deja de vivir tu vida como la estás viviendo. Vuélvete a mí ahora, toma la decisión ahora. Mientras haya tiempo. Vuélvanse a mí ahora mientras haya tiempo. Entréguenme su corazón. Acérquense con ayuno, llanto y luto. Esto es una palabra muy fuerte. Hay alguien aquí que ha estado vacilando, que ha estado jugando con fuego, ha estado jugando al juego de la iglesia. Yo hago todas mis barrabasadas allá afuera y luego vengo a la iglesia para tranquilizar mi conciencia. Mi hermano, mi hermana, si ese eres tú, déjame decirte algo que Dios dice en su palabra. Dios no puede ser burlado.
todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios, nadie. Dios nos va a juzgar por todo lo que nosotros hayamos hecho en esta vida, sea bueno o malo, haya sido público o en secreto. Todavía hay tiempo, por lo menos hasta las 11:46 hay tiempo. Vuélvete a Dios. Deja de estar vacilando, jugando dos bases. Porque Dios le llama a esos tibios. Y dice la palabra en Apocalipsis que a los tibios Dios los vomita de su boca. A Dios no le funciona la gente tibia. El que un día está, otro no está. En que déjame ver, wow, conseguí mi trabajo, conseguí el hombre. Es impresionante para mí cómo hay gente que llegan a las iglesias llorando desesperada porque tienen problemas bastante serios. Y cuando Dios, por su misericordia, le abre una puerta y les da un alivio, luego se desaparecen. Pastor, hay que orar, cuando uno ayuna, eso es opcional. Bueno, según lo que dice la Biblia, Jesús da por hecho de que nosotros vamos a ayunar. Por ejemplo, en Mateo 6, cuando él habla del ayuno, búsquelo, no lo voy a leer ahora. Jesús dice, cuando ayunes, no lo hagas de esta forma, hazlo de esta forma. O sea, él no dice si ayunas, él dice cuando ayunes. Asumiendo que si tú quieres ser un discípulo de Jesús, si tú quieres conocer a Dios, el ayuno no puede ser una práctica de una vez al año como ahora. Toda la congregación, vamos a ayunar por 21 días y ahí me meto en el ayuno. No tenemos que ayunar todas las semanas, mínimo una vez a la semana. ¿Cuántos de ustedes quieren conocer a Dios? Una vez a la semana, no coma por 24 horas. Y si usted llega y está contando los minutos para que se acabe esas 24 horas, para arrastrarse y comer, entonces, escucha al Espíritu Santo, que a lo mejor Él te susurra y te dice, sigue. Dale más para allá. Y tú, no. Y tú, sí, sigue. Dale 24 horitas más para que tú veas. A ver qué va a pasar. Y en ese momento donde tu carne está desesperada, el poder de Dios, el Espíritu Santo, tus sentidos espirituales se destapan. Y de repente tú comienzas a mirar y ves el mundo completamente diferente. Tú oyes las alertas del Espíritu Santo. No cojas por aquí, esa persona está mintiendo. Señores, nosotros fuimos llamados a vivir en este mundo de esta misma forma. Fuimos llamados a eso. Fuimos llamados aquí a ser discípulos de Jesús. Gente con un corazón abierto para Él, dispuesto a hacer lo que Él quiere, no lo que yo quiera. No hay vida más plena que vivir en intimidad con Dios de esa forma. Cuando tú ves a Dios, su poder manifestándose todo el tiempo y Él usando tu vida para bendecir, David, a la vida de otros. No lo hay. En Hechos 14, versos 2 y 3, dice, cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron manos y lo enviaron. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Lo que está hablando aquí era una decisión importante que había que tomar. El ayuno espiritual
el que está en la Biblia, es una de las herramientas más poderosas y efectivas para tomar decisiones alineadas a la voluntad de Dios. En pocas palabras, para tomar buenas decisiones. En todo. Tú eres un hombre de negocio, una mujer de negocio, te vas a meter en algo, ayuna primero y pregúntale a Dios, ¿tú quieres que yo haga eso? Y si sí, ¿cómo tú quieres que yo lo haga? El contexto de eso fue que encontraron con Pablo un tipo que perseguía a la iglesia y a Bernabé, que era cristiano, y había que hacer algo con ellos. Y fue mediante el ayuno que Dios le habló y ellos pudieron entender lo que había que hacer con esas dos personas. El ayuno y la oración te van a ayudar a tomar buenas decisiones. No sigas con la necedad de tomar decisiones sin consultar a Dios. Algunos efectos del ayuno. El ayuno nos sensibiliza espiritualmente. El ayuno aumenta nuestra hambre de Dios. El ayuno reduce la ansiedad y las preocupaciones. El ayuno nos ayuda a crecer más en tener revelación versus información. El ayuno mejora la memoria y facilita la capacidad de aprendizaje. Tipos de ayuno, para concluir con esta disciplina del ayuno. Está el ayuno de Daniel. Daniel ayunó por 21 días y solo comía vegetales y legumbres. Eso está en Daniel capítulo 1, búsquelo. Está el ayuno de Esther, solo agua por 3 días. Ese ayuno de Esther, de solo agua por 3 días, era porque había que tomar una decisión rápida y contundente, de envergaduras muy grandes. El pueblo de Israel estaba al borde de ser aniquilado por completo. Y no había nada que hacer aparentemente. Pero Dios en su providencia había colocado a una mujer hebrea en el palacio, nada más y nada menos, en la posición de reina del rey más poderoso del mundo en ese tiempo. Y el rey tenía sus reglas. Nadie podía entrar en su trono sin ser anunciado. Esther tenía 30 días que no llegaba. Y si ella llegaba sin ser pedida que llegara, la podía matar el mismo rey. Esa era la cultura. Ella mandó a todo el pueblo a ayunar por 3 días. 0 alimento por 3 días. Y en esos 3 días Dios le reveló lo que tenía que hacer. Ella lo hizo y el pueblo fue salvado. El otro tipo de ayuno es el ayuno de Jesús, 40 días en el desierto. El ayuno de 40 días quizás sea uno de esos ayunos que se hacen rara vez, también para tomar decisiones importantes. Jesús estaba dejando su vida de hombre simplemente para pasar a convertirse públicamente, a manifestar públicamente que era el Hijo de Dios. Disciplina número 4, la sobriedad. Wow, ¿eso es una disciplina? Sí, eso es una disciplina. Sobriedad es la capacidad de que lo externo no nos altere por dentro. Lo voy a repetir de nuevo. Sobriedad es la capacidad de que lo externo no perturbe lo interno. O sea, mi paz. Por ejemplo, en Estados Unidos, en los eventos sociales, parte de la cultura es tener al designated driver. Eso es, un grupo va para una fiesta o un coro y uno de ellos tiene que decidir quién va a ser el que no va a tomar una gota de alcohol, para que los otros se puedan emborrachar. Cuando una persona no se emborracha, está alerta. El que está borracho, pues no está alerta. Está desconectado de la realidad. Y es
altamente propenso a tomar decisiones y a cometer disparates. En 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 5, Dios le dijo a Timoteo a través de Pablo, y te dice a ti y a mí lo siguiente. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 5. Voy a leer en la Reina Valera 95. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. En pocas palabras, la sobriedad, en otras traducciones, se refiere a ella como sé sobrio, sé prudente, está alerta, vigila constantemente. Hay un caso en la Biblia que es el que más me agrada de lo que es la sobriedad espiritual como disciplina. Es el caso de Daniel. Como ustedes saben, Daniel era un joven hebreo que vivió en la época en que Babilonia atacó la nación de Israel, destruyó la ciudad y el templo, mató a mucha gente, mandó a muchos para el exilio y se llevó a otros para su reino en Babilonia. Ellos cogieron a los jóvenes más inteligentes y destacados, las mentes más brillantes, el rey Nabucodonosor, para agregarla a su reino. Era parte de la estrategia de cómo los reinos crecían en esa época. Entraban, atacaban, cogían las riquezas y cogían las mentes más brillantes para cambiarle el chip de la cultura, para que le añadieran fuerza a la cultura que ellos tenían. En esa época, Daniel fue uno de los exiliados y se lo llevaron no al reino de Babilonia, sino al palacio real, a trabajar cerca del rey Nabucodonosor. Daniel se mantuvo alerta en medio de aquella cultura. En este caso, para una gente mantenerse alerta, rodeado de corrupción por todas partes, donde no hay iglesia, donde no hay pastores, donde no hay nada, se necesitan dos cosas. Se necesita estar muy alerta y tener madurez espiritual. Daniel era maduro espiritualmente porque ya él venía con hábitos establecidos en su vida que fueron desarrollados y mantenidos a través de disciplinas espirituales como la meditación, la oración, el ayuno, etc. El vino de Babilonia no lo embriagó. Y no estoy hablando del vino literalmente. El vino se refiere al sistema babilónico, a la cultura de Babilonia. Eso representa los placeres, el pecado, vida desenfrenada, etc. En Daniel 1:8 dice lo siguiente: sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos que para él eran inaceptables. En esta disciplina espiritual hay mucha escritura, póngale atención. En Primera de Pedro 1:13, Primera de Pedro 1:13 dice lo siguiente, Nueva Traducción Viviente: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Cristo sea revelado al mundo. Preparen su mente para actuar y ejerciten el dominio propio. Cuando la palabra dice prepara tu mente, significa que es algo que tú y yo podemos hacer. ¿Y cómo yo preparo mi mente? Estudiando la palabra, desarrollando una vida de oración, practicando el ayuno. Eso es preparar mi mente. Y ejercitando un don que Dios me dio, el dominio propio. Mi amor, pero vamos a acostarnos que eso no es nada. No. Jóvenes y adultos,
que son tentados con la inmoralidad sexual, la Biblia dice cuál es el remedio para eso. Cuando usted vea que se está acercando, salga corriendo. Y cuando usted vaya por Pedernales, entonces usted reflexiona. No piense antes de que yo lo puedo soportar, déjame orar, déjame ver. No, vamos a hablar. No, eso no se puede. No hable. Ese tipo de tentación usted no la habla. Usted simplemente pasa algo así. Usted se para, dependiendo del tipo, si usted es mujer y dependiendo de lo que haya hecho el tipo, le suelta una buena galleta, le pinta un tatuaje de 5 dedos en la cara y salga de ahí. O si no, simplemente salga corriendo, váyase, aléjese. Primera de Pedro, capítulo 4. Esta la voy a leer en la Reina Valera 95. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 7 y 8 dice: el fin de todas las cosas se acerca. Miren, anoten este día. El fin de todas las cosas se acerca. Tienen mucho diciendo eso, es cierto. Pero en otras épocas, del conjunto de señales que dice la Biblia, se han cumplido unas más que otras. Sin embargo, en esta época, todas las señales están convergiendo al mismo tiempo. Y Jesús dijo: nadie sabe ni el día ni la hora, pero a ustedes se les da a conocer los tiempos. Cuando hablamos de los tiempos, eso puede ser que estemos hablando de 5 años, 6 años, 10 años, 20 años. Tiempo que muy probablemente muchos de los que estamos aquí vamos a estar vivos para verlo. Y como yo les dije, señores, no hay rapto antes de la tribulación. ¿Qué dice la palabra otra vez? El fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La sobriedad. Ponga el asunto esta parte. La sobriedad se puede traducir en 2 cosas prácticas. Estos son los aspectos prácticos de la sobriedad: la simplicidad y la solitud. La simplicidad, en términos de sobriedad, significa vivir una vida simple, no aferrándose a las cosas materiales de este mundo. La simplicidad tiene que ver con vivir una vida simple sin yo aferrarme a nada de este mundo. ¿Significa que yo lo voy a tirar todo para arriba? No. Lo que Dios te ha dado, te lo ha dado para algo, pero lo que está diciendo es: no te aferres a nada de este mundo. Por ejemplo, en la Biblia, el caso de Abraham. Abraham era un hombre muy rico. Sin embargo, cuando Dios le dijo: deja todo, sal de tu tierra, llévate a tu familia y vete a un lugar que yo te voy a mostrar. Dios nunca le dijo a Abraham: mira, es para Baní que tú vas, al lado donde está la mata de mango de Doña Juana, donde venden los mangos, es para allá que tú vas. Nunca le dijo: sal que yo te voy a decir para dónde tú vas. ¿Por qué Abraham es una muestra de simplicidad? Porque él dijo, él no se aferró a lo que tenía ni a la tierra y simplemente dijo: ok, me voy, y se fue. Cuando Abraham tenía que moverse, lo hacía.
sal de este sitio, vete a Egipto. Él lo hacía sin problemas. Hay gente que a pesar de escuchar lo que Dios le dice que tienen que hacer, no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque en su corazón hay cosas que tienen más peso que lo que Dios quiere que ellos hagan. La pregunta de los $75,000 con 17 centavos es: ¿cuáles son esas cosas en tu vida particular a las que tú estás aferrado y que toman preponderancia por encima de lo que Dios quiere contigo? ¿Cuáles son esas cosas? Pueden ser cosas, pueden ser personas, relaciones, negocios, costumbres, propiedades, etcétera. Y esto es una pregunta para que tú te la hagas seriamente hoy. Señor, muéstrame cuáles son las cosas de este mundo a las que yo estoy apegado o apegada. Por ejemplo, si tú no tienes cuadritos o tienes un cuerpo fit, ¿tu vida se acaba por eso? ¿O tú solamente te sientes bien cuando tú estás en el gimnasio y estás... Ir al gimnasio, buenísimo. Comer saludable, you bet, tenemos que hacerlo. Porque tenemos que dar el templo. Pero lo importante aquí es que tú identifiques en tu corazón si tu identidad está aferrada a cómo tú te ves externamente. Y si tú sientes que sí, pues sé sincero con Dios y dile: yo necesito ayuda. Hay personas que se aferran a su posición en la sociedad. Yo soy vicepresidente de tal sitio. Yo soy senador. Yo soy diputado. Yo soy tal cosa. Hay gente que se aferran a lo que tienen. Yo tengo un vehículo, tengo esta propiedad. Hay gente que se aferran a quien conocen. Yo conozco a fulano muy bien. La pregunta de nuevo es: ¿qué es eso? Que si Dios te dice, déjalo y haz esto, ¿qué es eso que te va a hacer negociar con Dios o te va a poner triste? Es importante identificarlo. ¿Para qué? Para que tú le pidas a Dios para desaferrarte a eso. Debemos procurar ser vasos moldeables en las manos de un alfarero, de Dios que es el alfarero. La gente simple puede cambiar fácilmente cuando Dios lo requiere y pueden dejar atrás cualquier cosa. La gente simple son fácilmente de cambiar y pueden dejar atrás cualquier cosa con tal de hacer lo que a Dios le agrada. Dios quiso probar a Abraham y después que le prometió un hijo propio, de su propia sangre con su esposa, en el capítulo 22 de Génesis, dice la palabra que Dios puso a prueba a Abraham. No porque Dios no sabía para lo que daba Abraham, pero Él lo puso a prueba para que Abraham se diera cuenta él mismo de dónde estaba Dios con relación a él en su vida. Mucha gente piensa como que Isaac, el que le pidió que sacrificara, era un niño de 5 años. No. La Biblia te da señales de que él pudo haber tenido más de 25 años. O sea que Isaac pudo fácilmente decirle: yo, sacrificarme, no, pero tú estás loco. Estuviera huyendo todavía. Y Abraham cayéndole atrás: ven, que Dios dijo que te sacrificara. Y él: no, búsquese otro. Pero Dios le dijo, y él le dijo a Isaac, y hubo un momento clave, a la falda de la montaña: tenemos el fuego, tenemos la leña del sacrificio, ¿y dónde está la ofrenda? Y Abraham le dijo: Dios proveerá. ¿Sabe quién cargaba la leña?
Isaac. No puede ser un muchachito de 7 años que esté cargando eso. Y cuando llegó arriba, dice la palabra, óigame, Abraham era un anciano, que él puso al muchacho encima del altar. ¿Saben qué significa eso? Él le dijo, ponte. Y él se puso. Ponte. Bajo de esa montaña más rápido, mira, rodando caemos. Todavía estuviéramos cayendo, corriendo, yo adelante y él atrás. Pero dice la Biblia, o la Biblia implica que Isaac no puso resistencia. ¿Te parece como a Jesús, verdad? Que Jesús lo llevaron como cordero al matadero. Ni siquiera abrió su boca para quejarse. Y para morir por una serie de pendejos como nosotros. Así hizo Isaac. Luego, en Hebreos, usted ve que la Biblia dice que Abraham quizás no estaba pensando como que Dios lo iba a detener. No. Abraham estaba pensando que después que él le metiera el puñal a su hijo en el pecho para matarlo, él estaba pensando que Dios lo iba a resucitar. Dice eso en Hebreos. Porque él sabía que si Dios le dijo, ese es el hijo de la promesa, y él pide que se lo mate, Dios va a hacer algo. Si Dios te da una promesa a ti de que tú vas a hacer algo, y tú ves que los vientos se ponen en contra, no dudes de Dios porque ya Él lo dijo. Yo recuerdo en una conversación con el pastor Steve Long, él me dijo que orando Dios le dijo que él iba a morir. Dios le dijo, tú vas a morir geográficamente en tal sitio. Y a veces tiene que hacer viajes de 18 horas en sitios que son muy peligrosos. Y él dice que aunque haya turbulencia, él duerme tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que él no iba a morir en ese avión. Él dijo, está donde va a morir. ¿Cuál es tu Isaac? En Juan 3:8, estoy leyendo en la Reina Valera 95, cuando Jesús está conversando con Nicodemo, fariseo, que fue a preguntarle cosas de noche. Jesús le dijo lo siguiente: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Que toda persona que nace del Espíritu es como el Espíritu Santo. Yo le dije, muévase, y se mueve. Quédese, se queda. Y no anda preguntando, ni cuestionando a Dios. Todo el que nace del Espíritu es como el viento. Él no sabe para dónde va, ni de dónde viene. ¿Cuántas personas nacidas del Espíritu tenemos aquí? ¿Cuántos pueden reconocer, si eso es ser nacido del Espíritu, pues yo no he nacido completamente todavía? Todavía estoy metido en el vientre. Necesito que me paran. También es correcto que usted reconozca eso. Nada natural ni terrenal ata a los nacidos de Espíritu. Cuando la nube se mueve, ellos recogen y se mueven. En Mateo 6:19 dice Jesús: no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde la polilla se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón.
¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Él nos está diciendo que nosotros debemos administrar lo que tenemos, pero con el entendimiento de lo que realmente vale en comparación con la eternidad. Voy a repetir eso de nuevo. Lo que Dios nos está pidiendo es que administremos lo que tenemos con el entendimiento de lo que realmente vale para la eternidad. O sea, poner los pies bajo la tierra. Porque el día que tú te mueras, a menos que tú le pidas a un hermano y él esté de acuerdo, cuando tú te vayas de este mundo, en tu caja no vas a tener ni tu iPad, ni tu iPhone, ni tu Apple Watch, ni tu cadena, ni tu carro, ni tu casa, ni tu cuenta de banco, ni tu negocio, ni nada. Pues desnudo viniste al mundo y desnudo vas a partir de este mundo. Entonces, si lo que tenemos aquí es temporal, lo que Dios nos está diciendo es muy sabio. Administra todo lo que tú tienes con el entendimiento de lo que realmente vale todo lo que tú tienes en comparación con la eternidad. Dos cosas prácticas que tienen que ver con la sobriedad. La primera es la simplicidad, que acabo de hablar, y la segunda es la solitud. Solitud. Solitud es diferente a soledad. Soledad es la percepción de la ausencia de un vínculo. Me dejaron solo, nadie me quiere, yo estoy sola en este mundo, mi familia me abandonó. Eso es soledad. Y eso es un sentimiento no agradable. La solitud es algo totalmente diferente. La solitud es cuando yo busco estar solo para crecer espiritualmente. Todos los que estamos aquí, por más que amemos a nuestros seres amados, necesitamos en momentos estar solos por elección propia para poder estar en intimidad con aquel que te trajo al mundo. A las personas casadas les voy a decir lo siguiente. Si usted vive en una casa donde hay mucha gente, la casa es relativamente pequeña, entienda, esposa, que tú tienes que asegurarte de que tu marido esté solo todos los días en algún momento. Marido, tú tienes que entender que tú tienes que facilitar y ayudar a que tu esposa esté sola en algún momento del día, todos los días. Hijos, obviamente esto no pega ni para Noah, ni para Mateo, ni para Daniel, ni para María, ni para Adi, ni para Elijah, ni para puntos suspensivos que vienen en camino. Hijos, entiendan que sus padres necesitan estar solos en momentos. Disciernan eso. Salga por la escalera de incendio. Usted ve a su mamá en la cocina o en la sala tirada en el piso y usted ve que lo hace todos los días. No la interrumpa. No haga bulla. A usted le conviene que su mamá y su papá por separado estén solos. Cuando nosotros empezamos en estos caminos, yo cogí una sala que hay en el segundo piso para orar. Oh, graso error. Ahí pasaban todos los muchachos diarios a bañarse para atrás, para el baño. ¡Bum! Y entrallaban puertas. ¡Bum! Y comenzaban a vocear. ¡Voy! ¿Vas a desayunar? ¡Voy! Y tú lo oías ahí. ¡Voy! Todos. Si tú no lo haces, tú necesitas tiempo solo, sin nadie.
a solas. La solitud es cuando buscamos estar solos para crecer espiritualmente. Es estar solo por voluntad propia y disfrutarlo. Vamos a ver, ¿cuánto de la gente que está aquí, honestamente, disfrutan esos momentos de estar solos sin nadie? Para algunas mujeres es cuando van al baño, que dicen, bueno, aquí no está el muchacho, no quiere leche, y ese es su santuario, ese momentico. Pero mi esposa no tenía eso, porque los muchachos le hablaban por debajo de la puerta. Mami, tú estás ahí. Yo sé que esto puede ser retante para familias que tienen hijos pequeños, puede serlo, pero se maneja. Busque estar solo, sola. Deje a su marido solo, pero no lo deje solo para que esté mirando serie. No, es solo para que se meta con Dios, para que se ponga a conversar con Dios. La soledad es un vacío interior. La solitud viene del deseo de estar a solas con el Espíritu Santo. Jesús nos prometió que nunca nos dejaría solos. En Lucas, capítulo 5, verso 15, Reina Valera 95, Lucas 5, 15, dice, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírlo, y para que lo sanara de sus enfermedades. Pero él se apartaba a lugares desiertos para orar. O sea, en el momento en que Jesús era más famoso, que donde él iba, iban multitudes, él nunca permitió que eso le subiera a la cabeza. A pesar de eso, diario, él tenía la disciplina de apartarse solo, sin nadie, a orar, para escuchar lo que su padre tenía que decir. Y si eso es Jesús, que era hombre, en la tierra él estaba como hombre, humano, con las mismas susceptibilidades que tenemos nosotros. Si eso era él, que sabía que era el Hijo de Dios y entendía que tenía que sacar ese tiempo solo, ¿cuánto no más tú y yo tenemos que hacerlo? Por si usted se le olvidó, estamos hablando de disciplinas espirituales que nos van a ayudar a crear hábitos que nos llevarán a conocer a Dios para que nuestra vida aquí en la tierra sea plena. Jesús tenía el hábito de estar a solas. El activismo ministerial no le robaba la sobriedad. No perdía la agenda del Padre. Dios no quiere tus resultados, Él quiere tu corazón. Jesús busca personas que puedan velar y orar. Cierra tus ojos, vamos a orar. Anda. Hemos hablado de algunas disciplinas espirituales: meditar, orar, ayunar y la sobriedad. Conocer de estas disciplinas es bueno, es importante, pero más importante es comenzar ya a ponerlas en práctica. Los ataques de ansiedad y depresión, los sentimientos de rechazo vienen más cuando nosotros buscamos vivir nuestra vida separada de Dios versus tomar la decisión ya, aunque no sepamos cómo, de decirle: Señor, yo quiero vivir mi vida alineada a tu plan y a tu agenda. Jesús modeló y demostró, y muchos hombres de la Biblia y también contemporáneos, que cuando se practican estas disciplinas,
espirituales. Los hábitos que se crean son hábitos de vida.